¿Hasta dónde puede llegar esta iniciativa o esta propuesta que ha presentado la senadora morenista Soledad Luévano? ¿Es solo una iniciativa personal que no pasará más allá? ¿O de alguna otra manera esto puede significar el inicio de un proceso en el cual el tema está siendo colocado ya sobre la mesa de la discusión pública? Le he comentado cómo Arturo Farela, pastor, ministro de Cofraternice, pues ha ido hablando de la importancia de tener presencia en medios de comunicación. Él mismo ha dicho que él ha orado con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Esta organización reparte toda la serie de señalamientos de la cartilla moral, lo están repartiendo en una función en la cual originalmente el propio Arturo Farela había declarado que habría algún mensaje bíblico, alguna enseñanza religiosa que se habría de dar durante una hora a los becarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que habría cierta enseñanza dura, por llamarla así, referente al oficio, al trabajo correspondiente, y una hora de enseñanza blanda en la cual se les daría instrucción filosófica, pero en el fondo, pues de lo que se está hablando es de una instrucción religiosa. La propuesta de la senadora Soledad Luévano impacta justamente en todo este proceso que ha ido avanzando paulatinamente, sin freno, sin tanta estridencia, pero sin freno. Ha habido esa presencia y participación de organizaciones religiosas en actos gubernamentales. Recordemos que el propio Arturo Farela fue orador en aquel acto en Tijuana, donde el presidente López Obrador fijó postura ante la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a aquel amago de los aranceles. Bien, vamos a preguntarle al doctor Roberto Blancarte, él es sociólogo de las religiones y creencias. Vamos a pedirle que nos diga por la vía telefónica su opinión sobre esta iniciativa de modificaciones legales que propone la senadora morenista Luévano. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Roberto. ¿Qué opinión es la que se tiene respecto a esta propuesta de la senadora morenista Luévano? Bueno, esta propuesta es probablemente el sueño de hace varias décadas del partido más católico y confesional que podamos haber tenido. Ciertamente refleja lo que durante muchas décadas la Iglesia ha añorado tener en términos legislativos, y ahora es curioso que ante la presión pues, evidentemente de la propia Iglesia y de las iglesias y de algunas iglesias evangélicas, con la entrada que les ha dado de alguna manera el propio presidente de la República, se ven motivados algunos legisladores, en este caso esta senadora, para hacer un planteamiento completamente retrógrada, regresivo, que nos llevaría a la época anterior a las leyes de reforma, así de sencillo, ¿no? Ajá. La verdad es que esta iniciativa, aunque pareciera que se le quiere clasificar como un intento individual, encaja, embona en el ambiente que se está creando propicio para una mayor participación de denominaciones religiosas en la vida pública de manera abierta. Así es, evidentemente no es un esfuerzo individual, es parte de todo un esfuerzo, yo diría, todo un sector de Morena. Uh-huh. Hemos visto que tiene una ideología muy conservadora que se ha reflejado en varias votaciones, no solo en materia federal, sino también en algunos estados de la República donde Morena es mayoría. Uh-huh. Estoy pensando en Sinaloa, donde rechazaron una iniciativa sobre matrimonio igualitario con los votos de Morena, y en la semana pasada en Hidalgo, donde también se rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto, con los votos mayoritarios de Morena. Así que hay todo un sector en ese partido que está haciéndole el juego a las iglesias en general, no nada más
las evangélicas, también la católica, que insisto, este programa de regresar la religión a la esfera pública, de eliminar todo tipo de limitaciones a la participación política de las iglesias, de introducir incluso de alguna manera la instrucción religiosa en la escuela pública, de, en suma, eliminar la separación iglesia-estado, lo cual implicaría que tendríamos una especie de estado multiconfesional en lugar de un estado laico. Eso es básicamente lo que tendríamos si esta iniciativa llegase a avanzar. Y no veo por qué no lo vaya a hacer, porque la verdad, insisto, creo que tiene muchos padrinos y más de alguno en las altas esferas del poder que ciertamente no lo ve mal y les parece que hay que apoyarla, ¿no? Así que yo creo que hay que estar muy pendientes. No es cualquier iniciativa, no es un accidente, es todo un proyecto político, religioso, de corte muy conservador además. Roberto Blancarte, junto con Bernardo Barranco, has escrito el libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, y ustedes plantean que se está socavando la estructura constitucional iniciada desde la época juarista con la idea de salvaguardar, así se planteaba entonces, la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Se está socavando esa estructura constitucional? Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, en esta iniciativa en particular no se menciona en ningún lado, por lo menos yo la leí rápidamente, no vi en ningún lado el artículo 40 de la Constitución que establece que nuestra república es laica. Y obviamente no se hace referencia al principio histórico de separación que está en el artículo 130 de la Constitución. No se hace referencia a lo que establece el artículo 3 de la Constitución, que precisamente prohíbe cualquier doctrina religiosa en la educación pública. Digamos, lo que hemos visto es que parecería que muchos funcionarios de alto nivel, y hay que decirlo, comenzando por el propio presidente, están pensando que meter a la religión en la esfera pública va a resolver algunos de los problemas del país. Y obviamente eso es un absurdo, es una ilusión, que nada más hay que ver otros ejemplos de cómo esto no ha funcionado. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil, donde todo esto que estamos viendo como iniciativas, allá las metieron y allá han estado las iglesias muy fuertes introduciendo legislaciones de corte conservador. Claro. La iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, tiene la segunda televisora más importante del país, y todo eso, toda esa religión metida en la esfera pública no ha detenido en absoluto ni un ápice, digamos, la violencia ni la desigualdad en el país. O sea que es falso pensar que meter la religión en la esfera pública va a resolver los problemas sociales. Pero desafortunadamente el presidente de la República y muchos funcionarios piensan que sí, y no tienen la capacidad de ver que eso simple y sencillamente no ha funcionado en otros lugares y no va a funcionar aquí. Claro. Pues doctor Roberto Blancarte, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tus puntos de vista aquí en La Octava Luna. Gracias, doctor. Un gusto como siempre. Igual, gracias Roberto, hasta luego. Bueno, en la Ciudad de México por lo menos